Hola amigos, este es nuevamente el hermano Carlos. Voy a continuar con mi estudio del libro de Mormón. Eh, en el video anterior estudiamos los primeros 4 versículos de Nefi, del primer capítulo, y les demostré, en base al análisis del versículo 2 y el versículo 4, que el libro de Mormón es una historia verdadera, es un relato verdadero. Al decir verdadero quiero decir que es un relato histórico verdadero, que hace 600 años o en algún punto de la antigüedad existió un hombre en otra cultura, en otro lugar, que escribió, de acuerdo a su conocimiento, escribió un registro. Ahora, el hecho que él escribió es verdadero. Lo que escribió, asumimos que es verdadero. O sea, me refiero a los relatos históricos. Y bueno, hasta ahí está bien, pero si es un libro de Dios o no, eso lo tenemos que decir de otra manera. Pero hasta ahora estamos demostrando que el libro no es un registro histórico verdadero. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y antes de continuar con los versículos 5 y 6, necesito hacer una pausa aquí para explicar acerca de los judíos. Ustedes ven aquí los judíos. En todo el primer Nefi, Nefi va a repetir acerca de los judíos, va a hablar de los judíos, y necesitamos saber quiénes son los judíos. Yo en mi video anterior hice una aclaración sobre los judíos, sobre la ciencia de los judíos, y puse aquí que los judíos, aquí está el documento. Vamos a hacer un zoom out. Vamos a tener una mejor vista. O sea, ciencia de los judíos se compondía del idioma y la cultura, y hablamos acerca de esas cosas. La cultura significa tradición, conocimiento secular, religión, misión del mundo. ¿Sí? Si usted está viendo este video ahora, recién por primera vez, y no ha visto el anterior, tiene que ver el anterior para recibir una explicación de esta parte. Pero ¿quiénes son los judíos? Muy bien. Bueno, judíos, voy a agarrar un papel blanco otra vez para explicar acerca de los judíos. Muy bien, vamos a ver acerca de los judíos. La palabra judío, para empezar, viene de Judá. Judá fue un hombre y sus descendientes son los judíos. Pero ¿quién fue este Judá? ¿De dónde viene Judá? ¿Cuál es su antecedente? Eso vamos a conversar en este momento. Muy bien, vamos a ir rápidamente acerca de la historia de la humanidad de acuerdo al Antiguo Testamento. Y vamos a ir un poco rápido, quizás en 3 o 4 minutos le voy a explicar la historia del Antiguo Testamento. Vamos a empezar por el principio, con Adán y Eva. Y ustedes saben quiénes son Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios los creó y los puso en el jardín de Edén. Muy bien, estos Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero entre esos hijos tuvieron 3 muy importantes. Uno de ellos fue Caín, y el otro fue Abel, y un tercero que fue Set. Como es la historia, Caín mató a Abel, y después Eva tuvo otro hijo llamado Set. Y de aquí de Set pasan muchas generaciones, se tiene hijos, sus hijos tienen hijos, sus hijos tienen hijos, hasta que llegamos a un nombre conocido, Noé. O sea, Noé fue descendiente de Set. Y bueno, vamos a hacer un zoom out a little bit, un poquito acerca de esto. Un poquito más grande. Ok, creo que está bien. Noé es el personaje del arca, ¿no? Que construyó el arca. Nosotros sabemos la historia de Noé, hubo un diluvio, las aguas cubrieron la tierra. Bueno, este Noé tuvo 3 hijos. Uno fue Sem, otro fue Cam y otro fue Jafet. Muy bien. Bueno, de este Sem, no vamos a hablar de estos 2 hijos, pero de este Sem, hijo Sem, llamado Sem, también pasaron las generaciones, tuvo hijos, sus hijos tuvieron hijos, y así una línea de diferentes generaciones hasta que llegamos a Abraham. Entonces Abraham fue descendiente de Sem. Ahora Abraham tuvo un hijo
llamado Isaac. Y Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. ¿Okay? Bueno, hasta ahí estamos ya con Jacob. Aquí vamos a poner una flechita. Bueno, pero este Jacob, yo le puse un sobrenombre, Israel. Su papá le puso Jacob, pero después vino un ángel de Dios y le dijo, ahora en adelante tú te vas a llamar Jacob. No, te vas a llamar Israel, disculpe. Te vas a llamar Israel, y desde ese momento es conocido como Israel. Ahora, este Israel o este Jacob tuvo 4 esposas. Y voy a hacerlo rápidamente aquí. Bueno, cómo se hizo de 4 esposas es una historia que también está registrada. Su primera esposa fue Lea, supongo aquí Lea. La segunda fue Raquel. La tercera fue Bila. Y la cuarta fue Silpa. Ok, fueron sus 4 esposas. Bueno, aquí hay una pequeña historia, ¿no? Jacob se enamoró de Raquel y le dijo a su papá de Raquel, dámela por esposa. En ese tiempo se tenía que pagar dote. Te ibas a casar al papá, la dote es una cantidad de bien económico. En ese tiempo productos. Y Jacob no tenía dinero, entonces dije, te voy a trabajar 7 años. Voy a trabajar 7 años para ti. Después de 7 años me das a tu hija por esposa. Estaban enamorados. El papá dijo, está bien. Jacob trabajó 7 años y la noche de bodas, en vez de darle a Raquel, el papá le da a la mayor, que era Lea. Jacob se acuesta con Lea, era de noche, en ese tiempo no había luz eléctrica. Y bueno, pues a la mañana siguiente descubre que es la mayor, no es la menor. Y le dice al suegro, ¿por qué me has engañado? Y el suegro le dice, bueno, es que en este país la costumbre es que la menor no se casa antes de la mayor. La mayor se casa primero. Así que si quieres la menor tienes que trabajar otros 7 años por mí. Y entonces después de los 7 años te voy a dar la menor. Y como Jacob amaba a Raquel, le dijo, está bien, voy a trabajar otros 7 años. O sea, Jacob trabajó 14 años y al final de los otros 7 años ya tenía 2 esposas. Bueno, sucede que Silpa era la sierva de Lea y Bila era la sierva de Raquel. Entonces Jacob comienza a tener hijos. El primer hijo que tuvo fue Rubén. El segundo fue Simeón, con hijos de Lea. El tercero fue Leví. El cuarto fue Judá. Ahí está Judá. Este es el Judá de donde vienen los judíos. Ya nos estamos ubicando. El quinto hijo vino aquí de Bila. El quinto hijo fue llamado Dan. El sexto fue llamado Neptalí. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que Raquel era estéril. Entonces Lea tenía hijos, le dio 4 hijos, entonces Raquel dijo, oye, no puedo tener hijos. Le dijo a Jacob, llégate a mi sierva Bila, y como es mi sierva, los hijos de ella serán hijos míos, como si fueran mis hijos. Entonces Jacob se llega a la sierva Bila, sierva de Raquel, y tiene 2 hijos. Entonces al ver esto, Lea, que ya no tenía más hijos, hizo lo mismo. Le dijo a Jacob, allégate a mi sierva Silpa, y los hijos que de ella serán hijos míos. Y hizo hijo Jacob. Y su séptimo hijo fue Gad. Y el octavo fue Aser. Bueno, hasta ella tenía 8 hijos. Bueno, de repente Lea comienza a tener más hijos. Tuvo un hijo más, Isaacar. Y el número 10, Zabulón. A este punto Lea tenía 6 hijos y Israel o Jacob tenía ya 10 hijos. En este punto Dios se acuerda de Raquel y le quita la esterilidad y Raquel sale embarazada del hijo José, que lo llaman José. Este José fue el que fue vendido al desierto por sus hermanos y lo hicieron esclavo en el desierto y después llegó a ser el primer ministro del faraón, este José. Y el último hijo
ya cuando era muy anciano, Israel tuvo su último hijo de Raquel y lo llamó Benjamín. A propósito, Benjamín, cuando nació Benjamín, o sea, Raquel murió en el parto de Benjamín. Entonces está registrado en la Biblia. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, digamos así, de José, porque José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Okay, tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Claro, Manasés era el mayor, Efraín el menor. Entonces, cuando contamos a la tribu de Israel, llegó un punto en que Jacob le dijo, Manasés y Efraín van a ser mis hijos. Entonces lo desplazó a José de la lista de 12. Y también después Leví fue desplazado de la lista de 12. Y estas dos vacantes fueron cubiertas por Manasés y Efraín. Entonces la tribu de Israel actualmente, teóricamente, se compone de esto. Muy bien, ya sabemos que vienen los judíos. Ahora, brevemente, aquí vamos a hacer un paréntesis para darles una cronología. Por ejemplo, de Adán hasta Noé pasaron 1056 años, de acuerdo al registro bíblico. De Noé, vamos a ver aquí, de Noé hasta sus hijos, de acuerdo a la Biblia, Noé tuvo estos tres hijos a los 500 años. Ese tipo vivía un montón. Ahora, aquí vino el diluvio, 100 años más, vino el diluvio pasó cuando Noé tenía 600 años. Bueno, por aquí, de Sem a Abraham, pasaron 389 años. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, o sea, aquí son 100 años, de acuerdo a la Biblia. Y Isaac tuvo a Jacob, vamos a poner otro color aquí. Isaac tuvo a Jacob cuando Isaac tenía 60 años. Eso sucede también que la esposa de Isaac era estéril también. Y bueno, ahora algo más, digamos aquí, Jacob, desde que Jacob nace hasta que muere, vamos a poner por aquí, pasaron 130 años. Okay, entonces, si ustedes suman todas esas cantidades, nos da un total de, por ejemplo, aquí nomás, si ustedes suman estas cantidades, aquí nomás nos da un periodo desde Adán hasta Jacob, nos da un periodo de 2205 años. Sacan su matemática, más 130 sería 2335 años. Entonces vemos que este Judá es en esa época. Ahora, si hacemos una matemática simple, vamos a poner esto en otro contexto. De acuerdo al calendario hebreo, ahorita estamos en el año, aproximadamente en el año 6000, desde la creación. Por ejemplo, vamos a poner aquí otra vez Adán, un punto en la, y vamos a poner ahorita aquí, por ejemplo, 2000. Aquí en el año 1 nace Cristo. Voy a poner en inglés, caramba. Nace Cristo, y o sea que ahorita estamos en el año 2000 después de Cristo, y aquí se supone que, de acuerdo al calendario judío, hay 4000 años. 4000 antes de Cristo. Adán fue creado 4000, no fue creación, fue expulsado del jardín de Edén 4000 años antes de Cristo. O sea, desde la expulsión del jardín de Edén hasta Cristo son 4000 años.
y aquí hasta el año 2000, estamos en 2020, pero aproximadamente 2000, tenemos un periodo de 6000 años. Muy bien, hemos calculado 2335. Todo eso debe estar por acá. Bueno, digamos aquí, si ese es 4000, 2000 está por acá, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces estamos hablando más o menos de esta parte de acá. Más o menos por acá es lo que estamos poniendo, que Judá existió en este punto. Ahora, si hacemos una matemática, digamos 4000 menos 2335, vamos a hacer la suma aquí, 5 y 5, 10, 1, 4 y 6, llego 1 a 6 y 3 o 9 y 1, y sería más o menos 1665 años antes de Cristo. ¿Okay? O sea, estamos hablando de aquí el Judá, el pueblo de Judá, aproximadamente, ¿no? 1665 años antes de Cristo. Bueno, después de Judá aparece Moisés, ¿no? Más o menos 400 años después aparece Moisés con la ley y todo. O sea, estamos acercándonos al tiempo de Cristo, al nacimiento de Cristo. Entonces, esa es la antecedente que quería darles acerca de Judá. ¿Quién es Judá? ¿No? O sea, de dónde salió. Y aquí vemos que es Judá, bueno, cada uno de estos 12 hijos tuvo sus descendientes, ¿no? Y ellos son se le llama las tribus de Israel, para Israel del papá, las 12 tribus de Israel, y cada hijo pues tuvo su descendencia, tuvo su tribu. Ahora, no sé si sería apropiado, creo que sí es apropiado, decir que hubo un punto en que este grupo de gente se hizo tan grande que quería tener un rey. Entonces escogieron un rey, el rey se llamó Samuel, y con Samuel empieza el gobierno de los reyes. Gobierno de los reyes. De los reyes en Israel. Cuando digo Israel, a las 12 tribus. Y el primer rey fue Samuel. Samuel fue el primero. Y después de Samuel fue David, el rey David, el que mató a Goliat. Y después David fue Salomón. Fue el tercer rey. Pero ¿qué pasó? Que después de Salomón el reino se dividió en dos, que era un solo reino, un solo pueblo. Se dividió en el reino de Israel y en el reino de Judá. Entonces se dividió. Y el reino de Israel estaba compuesto por 10 tribus que se habían agrupado, y el reino de Judá estuvo compuesto por 2 tribus. ¿Cuáles fueron esas tribus? Obviamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era poca, entonces se asimiló a la tribu de Judá. Entonces ellos fueron llamados el reino de Judá. Vamos a poner aquí, reino de Judá y reino de Israel. Entonces, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Babilonia, y solamente, para el tiempo de Cristo me refiero, y estas dos tribus, fueron lo que llamaban el pueblo de Judá, el reino de Judá o los judíos. Pero todavía estamos hablando de 600 años antes de Cristo, estamos hablando de los judíos, y sabemos que los judíos vienen de Judá, y básicamente esta es la historia, ¿no? Para su antecedente, cuando Nefri era de los judíos, el lenguaje de los judíos, el idioma de los judíos, de la tradición de los judíos, estamos hablando de Judá y su descendencia. Bueno, voy a parar ahí. Si tienen alguna pregunta, bueno,
pueden escribir en los comentarios. Si les gustó el video, denle un like y suscríbanse. Voy a seguir haciendo estos estudios para aclarar estos principios del libro de Mormón. Y en este caso también la Biblia. Muchas gracias.